Buenas tardes. Les invito a buscar, por favor, Evangelio según Mateo, capítulo 11. Voy a seguir avanzando en el libro de Mateo. Capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos o cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Hasta aquí vamos a leer por el momento. El Señor ha ido recorriendo pueblos, aldeas y haciendo milagros en muchos lugares. Ha echado fuera demonios, ha hecho a los mudos hablar, a ciegos ver, etc. Ya hemos visto la hija de Jairo, por ejemplo, cómo el Señor fue y resucitó a aquella niña. Y aquí entonces tenemos cómo el Señor va predicando por cada una de las aldeas y ciudades de alrededor de Capernaum, y se acercan estos hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. Dice que este Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba apresado por el rey, porque Juan el Bautista se atrevía a decirle, ¿cierto?, sus pecados en su cara. Aquel rey era adúltero, tenía a la mujer de su hermano. Así que Juan el Bautista lo encaraba cada vez que lo veía. Y por esto entonces Juan va a dar a la cárcel. La palabra de Dios dice que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros los cristianos, hablo a aquellos que somos cristianos, en cuanto a que este es lo lógico, lo normal, lo natural para cualquier cristiano, cualquier creyente en Cristo que dé testimonio de Él y se oponga al pecado, abiertamente, abriendo la boca, no callando, no poniendo la cara larga ante algún chiste, sino que diciendo por qué no me río del chiste. Es más valiente aún, ¿cierto?, que simplemente abandonar un lugar o dejar a los amigos que sigan hablando solo y yo me voy, pero no digo nada. Es abrir la boca. Cosa difícil, una meta complicada, ¿cierto?, que nos ha puesto Juan el Bautista, pero el Señor alaba a Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto?, dice el Señor. Una vara que se dobla con el viento, como un hombre dócil, en otras palabras. No, Juan tenía un carácter bastante, ¿cierto?, firme, no se dejaba amedrentar fácilmente. Sin embargo, ahora en la cárcel, al escuchar acerca de lo que el Cristo estaba haciendo, tiene algunas dudas. El corazón de aquel hombre fiel, aquel que bautizó al Señor en el Jordán y vio descender el Espíritu de Dios sobre Cristo, escuchó aquella voz cuando decía: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. Y Dios, dando testimonio de él, dice: este es mi Hijo amado, en él mi corazón tiene toda complacencia. Este mismo Juan, que encaró al rey, ahora vienen dudas acerca del Señor Jesús. No tengamos miedos a veces a tener alguna duda, alguna inquietud, pero sí acudamos a preguntarle a quien tenemos que preguntarle. Juan hizo lo correcto, envió a preguntar a Jesús. Dice que él entonces envió 2 de sus discípulos. No salen los nombres de estos 2 hombres, pero hombres fieles que estaban en constante comunicación y tal vez visitando a Juan. Y Juan transmitía esto a sus discípulos, hombres valientes, aquellos 2 hombres incógnitos que tenemos en las Escrituras. Y van a donde el Señor para que le pregunten lo siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En el día de hoy, muchos hacen la misma pregunta.
Algunos esperan la venida del Señor, como nosotros, es cierto que estamos esperando que el Señor aparezca en cualquier instante y, como dice la Escritura, nos arrebate en un abrir y cerrar de ojos, porque creemos en el arrebatamiento. Y no estamos esperando a otro, estamos esperando a Cristo. Hay gente que se preocupa tanto del anticristo que al final no están esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Pero el Señor nos manda a esperarle a Él. ¿Esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? Los hechos y milagros debieran hablarnos por sí solos de que la persona del Señor Jesús es sin igual. Por ahí hay muchos charlatanes, ¿cierto? Muchos charlatanes. En el tiempo del Señor ya habían estos charlatanes. Si usted ha leído la Escritura también, en algún pasaje, tal vez lo desconozca, pero está aquí, en cuando llevan a un muchacho endemoniado y hay unos hombres que tratan de sacar este demonio, y el demonio habla y dice: yo a Pablo y a Jesús conozco, pero a ustedes no los conozco. Y dice que aquel endemoniado, ¿cierto? Aquellos demonios tomaron a aquellos hombres falsos que se hacían exorcistas, ¿cierto? Que eran de aquellos que podían sacar demonios, y los demonios los golpearon, los maltrataron, porque con los demonios no se juega. Y salieron huyendo. Así que charlatanes siempre hay, que dicen que tienen poderes, que tienen conocimientos que son desconocidos para nosotros, pero ellos solamente los conocen. Se los revelaron los ovnis, fueron abducidos, a otros se los contó el doctor no sé cuánto, cierto, gran eminencia, pero ninguno se compara a Jesús. Ninguno ha resucitado muertos, ¿o sí? No hay ninguno. Aparte del Señor Jesucristo y sus primeros discípulos, ¿es cierto?, que tuvieron aquella potestad, no hay más. Que fueron sanando y que fueron haciendo estos milagros portentosos para que el mundo creyera que Cristo era el Hijo de Dios. Pero el mundo no quiere leer la Biblia, el mundo no quiere saber de Él, no quiere leer su palabra, pero sí lee un montón de otras cosas. Se conforma con documentales hechos por gente muy ignorante en la Biblia y se documenta a través de estos documentales. Hay programas muy sugerentes, ¿cierto? Los secretos de la Biblia. El Discovery y otros, History Channel, pasan muchas de estas cosas, y los que hablan allí le ponen tremendos títulos, ¿cierto? Doctor en teología, doctor de hebreo, etc. Y son todo un montón de ignorantes. Ninguno ha leído la Biblia. Porque si la leyeran, no se atreverían a decir lo que dicen en esos documentales. Que son pseudo documentales en realidad, son falsos documentales. Tratan de denigrar de alguna forma, ¿cierto?, asemejar a Cristo a un ser humano como cualquier otro, pero Él es sin igual. Juan el Bautista, en su duda, dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dice a esos dos discípulos de Juan el Bautista, y le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ven. Así que estos dos discípulos van a hablar con Juan, no las cosas que a ellos se les ocurrieron, no las cosas que ellos, ¿cierto?, escucharon de murmuraciones o de otras personas que relataban, si eran cosas que ellos oyeron y vieron. Así que estos dos discípulos de Juan habían visto al Señor lo que hacer las cosas que ahora dice el Señor. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, plural, ¿eh? Y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor le está citando a Juan el Bautista lo que dicen las Escrituras acerca de él en Isaías, escrito 600, casi 700 años antes de su venida, donde se podía leer en estos pasajes cuando decía el Señor: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías capítulo 35. ¿Y por qué? Porque venía el Cristo, el Mesías. Este es el libro donde Dios promete que Él mismo vendría y os salvaría. Él también dice que en el capítulo 61 que una de las cosas que iba a proclamar aquel Mesías era a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. 61 capítulo 2. Y así el Señor está citando las Escrituras para que nadie se equivoque, para que nadie tome alguna decisión en cuanto al Cristo y lo que Él es sin que antes se documente. Aquí el Señor le dice a estos discípulos: díganle a Juan que se está cumpliendo lo escrito de mí en Isaías. Eso le está diciendo. Y cuando Juan el Bautista se enterara de esto, obviamente que su corazón iba a volver ¿a dónde? Hacia el corazón de las Escrituras. El Señor Jesús no le está diciendo a Juan otra cosa más que lo que dicen las Escrituras acerca de él y cómo esto se estaba cumpliendo en aquellos momentos. Y no hay más. No hay tal cosa, es cierto, como han inventado estas otras religiones, como que Jesús, después de muerto, vino a América y allí fundó otra religión. No existe tal cosa. El Señor hizo una sola vez estos milagros en aquel lugar que era Palestina, y sobre todo aquí en Capernaum hizo muchos milagros. Por eso que la condenación de Capernaum es mayor que para Sodoma, dijo el Señor. Mayor. ¿Por qué? Porque eran testigos de los hechos y dichos del Señor Jesús. Así como tú eres también, a través de la Biblia, si tú la has leído, pero no te has convertido aún a Cristo, también eres testigo como ellos, de los portentos y de la maravillosa figura del Señor de Jesús, de cómo es Él. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él da vida a los muertos. Por eso el Señor más adelante habla de decir: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Podría decir también este versículo: venid a mí todos los ciegos, los cojos, los leprosos, los muertos. Yo los haré descansar. Todos estos milagros, todas estas, podríamos decir, esto que le acontecía a estos hombres, por ejemplo, los cojos, son personas con cierta discapacidad. No le permite hacer lo que hacen todos: correr con velocidad, saltar con toda facilidad. La persona tiene un defecto. El pecado produce esta cojera en nuestros corazones también. No podemos caminar bien, no podemos andar como Dios dice que debemos andar, porque estamos inutilizados por el pecado.
De hecho, un cojo jamás iba a poder llegar a ser un sacerdote de Dios o entrar a la presencia de Dios en aquel tiempo, en que estaba el templo allí, porque nadie que tuviese algún defecto podía entrar a la presencia de Dios. Dios dio claras instrucciones en el Antiguo Testamento al respecto, para la nación judía, no para nosotros los cristianos, porque no somos judíos. Esto tuvo un tiempo en que se practicaba. Los leprosos son limpiados. La lepra, otra figura del pecado. En el tiempo del Señor, aquellos leprosos fueron sanados completamente, instantáneamente. Lo más que se demoró la lepra en algunos en desaparecer fue en el momento en que aquellos 10 leprosos iban caminando, la lepra se iba saliendo de ellos. Pero es instantáneo. En el día de hoy los charlatanes llaman a las multitudes a sanidad, pero no existe tal cosa. No hay sanidad para ellos. Hay imitaciones diabólicas de esto, pero no como Cristo lo hizo, instantáneamente. Dice, los leprosos son limpiados. ¿Qué necesita nuestro corazón? Por culpa de nuestro pecado es limpieza. Hay personas que no les gusta que se hable tanto del pecado, pero es porque no han examinado su corazón, porque no se dan cuenta del monstruo que está en nosotros, que somos nosotros mismos por culpa del pecado. Cada vez, ¿cierto?, nos enteramos a través de las noticias, cada vez más, ¿cierto?, personas tan malas, bestiales, sin misericordia, y nos admiramos por aquello y decimos, qué terrible, ojalá que haya justicia para ellos. Sí, querido amigo, ¿y para ti? Todas las veces que han mentido, porque para Dios no hay mentiras ni blancas ni negras, todas mentiras. Y el cielo está cerrado para los mentirosos. No hay lugar para la mentira en el cielo. Léelo, en Apocalipsis está. Los mentirosos están fuera. Así que necesitamos ser limpiados de la lepra del pecado que afecta a nuestros corazones. Almas adúlteras, dice el Señor. Somos seducidos de todo tipo de pensamientos, doctrinas, filosofías, todas erróneas. Y el mundo sufre y quiere cambiar este mundo, ¿cierto? Y habla tanto de todas estas cosas, cambios climáticos, etcétera, y está todo porque el mundo no quiere a Dios en su vida. No quiere leer tampoco. No les interesa acerca de este Jesús, pero ante Jesús van a estar. Todos estaremos con nuestras rodillas dobladas allí. Y aquellos que no han creído en Cristo estarán mudos. Creen aquellos que podrán defenderse. Jamás ante el Dios Todopoderoso que conoce cada pensamiento maligno, cada intención malvada del corazón de nosotros. Conoce todos nuestros pecados. Todos. Cada uno de ellos. Y Él juzgará conforme a su ley, no conforme a lo que nosotros creemos que es lo justo y lo legal. No. Si usted va a Inglaterra, ¿cierto?, y maneja igual que nosotros, manejamos por nuestra derecha, no le quepa la menor duda que usted o sufrirá el choque de otro vehículo de frente y se morirá, o lo detienen y se lo llevan preso y ante el juez usted no podrá decir, no, es que en mi país se maneja por la derecha. ¿Qué le va a decir el rey, o sea, un juez en Inglaterra? No importa nada de donde usted venga. La ley de aquí es esta. Y lo condenarán. Es un pálido reflejo, pero Dios juzgará conforme a su ley, no conforme a tus pensamientos. No conforme a lo que tú crees,
no conforme a lo que tú aprecias que es un pecado grave o no. ¿Sabes cuán grave es el pecado? La gravedad del pecado se observa en la cruz. Fue tan grave nuestras mentiras, son tan graves nuestros adulterios, son tan graves nuestras mentiras, nuestras codicias, nuestros robos, nuestro deseo de adorar imágenes. Todo aquello, ¿cierto?, es tan grave que Dios castigó a su Hijo por culpa nuestra. Dios castigó a su Hijo colocando todos nuestros pecados sobre Él en el madero, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Tal vez tú me digas, pero yo nunca le pedí a Dios que pusiera mis pecados sobre Cristo. Querido amigo, querida amiga, lo único que te puedo decir es que si tú piensas de esa manera, entonces tú darás a Dios cuenta por tus pecados. Y lo único que te puedo decir es que la paga del pecado es muerte. Y cuando digo muerte, la palabra de Dios cuando dice muerte, no es ir al cementerio, allí queda el cuerpo. Es tu alma, tu espíritu y posteriormente tu cuerpo, todo rumbo al infierno. Todo irá al infierno. No te escaparás del juicio de Dios. Así que más vale que examines dónde estás parado espiritualmente. El Señor le está diciendo a Juan, mira Juan, esto es lo que yo hago. Se cumplen las Escrituras, que solamente el Mesías, el Cristo, puede hacer tales cosas. Que Dios mismo vendría y los salvaría. Y he aquí Juan, yo estoy aquí. Eso le está diciendo a través de estos discípulos. Ustedes cuenten lo que ven y lo que escuchan. Los sordos oyen. La sordera espiritual, terriblemente arraigada en nuestros corazones pecaminosos, no nos hacen escuchar la voz de Dios. No quieren escucharla. Se niegan a oírla. Ni siquiera quieren hojear la palabra de Dios. Uno les aconseja, es cierto, lean las Escrituras. Uno de los evangelios que en general creo que más recomendamos empezar a leer y luego los demás evangelios es el Evangelio de Juan. Porque Juan, que no es el Bautista, Juan el Evangelista, él escribe el Evangelio de Juan con un claro propósito. Lo dice allí casi al final de su escrito, estas cosas se han escrito para que creáis. Y así creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Por lo tanto, lee el Evangelio de Juan, pero no quieren leer. Prefieren quedarse con sus creencias, filosofías, doctrinas aprendidas que no te conducen a nada. Tal vez te puedan llevar a ser, entre comillas, una mejor persona respecto de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar, pero no delante de Dios. Porque Dios conoce la intimidad nuestra. Dios conoce los secretos más oscuros nuestros, los que no se pueden publicar en una pantalla, los que serían aborrecibles, ¿cierto? Por los seres humanos, ¿qué decir de Dios entonces? El Señor también le dice entonces, los muertos son resucitados. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 8, así lo dice. Él os dio vida, dice el apóstol Pablo a los cristianos, a los que han creído, a los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio de Cristo, dice, y Él os dio vida, pasado, Él les dio vida, está en tiempo pasado, a vosotros que estabas muertos en delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces el Señor le dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
¿Cuántos hay, cierto, que encuentran tropiezo en Jesús? Les molesta la persona de Jesús y lo comparan a cualquier cosa, pero no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, porque esto les acusa de su incredulidad, de su torpeza en no creer en Jesús. Porque si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, además creo, ¿cierto?, que Él vino a la tierra enviado por Dios, entonces no puedo seguir en forma tan necia, en forma tan obtusa, seguir viviendo sin realmente conocerlo. Porque me expongo a que el día, en una hora más, un segundo más, se me acabe mi vida y no tenga tiempo de conocerle y tiempo de ser salvo. Entonces es mejor hacerlo a un lado sin siquiera conocerle. Eso es lo que piensan algunos. Eso es lo que piensa a veces una gran mayoría. Mientras menos sepa, mejor, ¿cierto? Pero en este caso no conviene hacer eso, porque estarás tarde o temprano, todos estaremos delante del Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene por su pueblo y juzgará a todos delante de Él. Los cristianos delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, no para condenación, sino para recibir las recompensas que Él tiene preparadas para los que le aman. Porque hay recompensas, hermanos. Si tú no luchas por tu recompensa, allí lloraremos amargamente. El Señor no quiere cristianos de banca o de silla. No quiere cristianos nominales que van el domingo, igual como yo cuando era católico iba a una misa. Voy el domingo, cumplo el ritual y me voy tranquilito para mi casa para seguir haciendo barbaridades durante toda la semana. Y el próximo domingo entonces lo mismo. Y así hay muchos cristianos evangélicos que hacen lo mismo. Esperan el domingo para ir al culto y acallar su conciencia, pero en la semana no le hablan absolutamente a nadie de Cristo. No dan testimonio en absoluto de que es su Salvador. Así que examinémonos delante de Él, pues el tribunal de Cristo se acerca cada día más y allí estaremos tú y yo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si construimos con piedra preciosa, con oro y plata, entonces seremos recompensados, pero si nuestra vida hemos solamente edificado sobre heno, paja y hojarasca, todo aquello será quemado. Lo que yo creía que iba a ser algo para Dios no es así, porque tal vez detrás la intención no era buena, la conciencia no estaba limpia, etcétera, etcétera. Pero la otra parte, los que no son cristianos, serán llevados ante el gran trono blanco. Lo puedes leer en Apocalipsis también, casi al final, y que dice que allí serán abiertos los libros. Hay varios libros. Pensamos la mayoría, ¿cierto?, que uno de estos, sin duda, va a ser la Biblia. Uno de los libros que estará allí. El otro libro que se nombra aquí en las Escrituras es el libro de la vida del Cordero, donde están todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Todos aquellos que en algún momento de nuestra vida nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa, de nuestro corazón malvado, de haber ofendido a Dios y nos volvimos a Cristo. Y el Señor nos recibió y nos recibió, como dice acá, cansado y trabajado, me hizo descansar porque Él había muerto por mis pecados. Y ahí estará el libro de la vida del Cordero. Y nadie que no se haya arrepentido, nadie que no haya creído en el Evangelio, está escrito en aquel libro. Estos son los requisitos: arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo en la cruz.
y muchos otros libros donde está toda la vida de aquellos que no se han arrepentido, están allí todos los pecados, todas las maldades, todas las suciedades, todo lo más perverso de tu vida está allí. Y el Señor entonces llamará a tal persona delante de Él, en el vacío absoluto del espacio, ante la grandeza de Dios Todopoderoso, allí su criatura, donde el Señor le ha de juzgar por las cosas escritas en los libros. Tal vez un ángel, un arcángel, un querubín, abrirá el libro de la vida y buscará el nombre de aquella persona. Lo buscará y le dirá a Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y el Señor entonces a aquel hombre le mostrará todos sus pecados y el mayor de todos, no haber creído en Jesucristo. Peor pecado no hay que no creer en aquel que dio su vida por nosotros y aquella persona, hombre, mujer, niño o joven, lo desechó. Y entonces allí, dice el Señor, tal vez dirá aquellas palabras que el mismo Señor Jesús dijo tantas veces, de aquellos hombres incrédulos, malos, atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y allí irán todos, aquellos que no quisieron creer en Jesús. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Si no, estarás fuera. Y aquí no servirá que tú creías en la energía, que tú creías en esto, que tú eras tarotista, que tú eras acá, que tú eras allá. No sirve de nada. Que eras evolucionista, que creías en Darwin, etc. Que tenías un doctorado en Harvard, en Oxford. No interesa nada. Yo soy el rey de Inglaterra, de España. No interesa nada. Porque en aquel trono, delante del trono del Dios Todopoderoso, estarán reyes, capitanes, grandes, pequeños, todos delante de Dios. ¿Para qué? Para ser enviados al infierno. Porque ya no hay más oportunidad una vez que la persona muere. No hay más oportunidad. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, le dice el Señor a los mensajeros para Juan el Bautista. Y mientras ellos se iban, entonces el Señor ahora habla de Juan. Espero que se fueran. Pienso en el amor del Señor por el corazón de Juan. No vaya a ser cosa que Juan, escuchando lo que voy a decir, tal vez pensó el Señor, su corazón se enaltezca. Así que espero que ellos se fueran. Y luego habla de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Entonces el Señor dice, no, las de vestiduras delicadas están en las casas de reyes. Y por las Escrituras sabemos que Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, ¿cierto? Con cuero de camello. Comía miel, langostas y vivía en el desierto. Y venía a las ciudades a predicar acerca de Cristo. Entonces el Señor dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Lo máximo que ellos tenían en altura espiritual, estos israelitas, los profetas. Si ustedes tienen por alto un profeta, le dijo el Señor, he aquí Juan el Bautista, es más que un profeta. Más que profeta, os digo, porque este es de quien está escrito.
Tal vez Juan ignoraba aquello, no lo sé. Pero qué increíble, ¿cierto?, que Juan era aquel de quien estaba escrito. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, esta es la escritura, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese era Juan, el precursor, el que iba adelante, predicando acerca del Mesías que venía. Entre los que nacen de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo? El Señor Jesús tiene otro nivel, digamos, por decirlo así, de medida, porque Él fue nacido de mujer. Y aquí está diciendo que no hay otro mayor que Juan, nacido de mujer. Por lo tanto, el Señor, ¿dónde? ¿En qué escala está entonces? Si está sobre Juan, si Juan era el precursor del que había de venir, sin duda entonces Jesús es el Hijo de Dios, sin duda es Emmanuel, Dios con nosotros, sin duda es Jehová con nosotros. Esa es la conclusión. Sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. El Señor la pone en su justa medida a Juan el Bautista también. Entonces el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pienso cuando el Señor hablaba y decía, bueno, vayan y inviten y vengan. Y los invitados no querían venir. Rechazaban la invitación. No es que me caso, así que después voy. No es que compré una yunta de bueyes, la voy a probar. No es que compré una hacienda y la voy a ir a ver. Puras excusas infantiles. ¿Y quiénes iban adelante, arrebatando, por decirlo así, el reino de los cielos? Publicanos, prostitutas, pecadores, miserables, la basura de aquel tiempo para Israel. Son los que seguían a Jesús. Así que no es de extrañar que en el día de hoy pase exactamente lo mismo. Y los que tienen dinero creen que porque tienen dinero entonces son bendecidos por Dios, está todo bien con sus almas. No quieren escuchar el Evangelio porque eso es para los pobres. Es para la gente que no tiene, cierto, ningún futuro o capacidades intelectuales. Pobres, desventurados, no saben que van rumbo al infierno. Los violentos lo arrebatan. Hay que ser valiente para, en un sentido, para ser salvo. Hay que ser humillado, ¿es cierto?, ante Dios por nuestro pecado. ¿Qué cabeza voy a levantar ante Dios, quien me ha de juzgar justamente? No puedo levantar mi cabeza. Recuerdo el día en que me convertí. Humillado y quebrantado ante el Señor. Y pude entender que Cristo había muerto en mi lugar. Y por eso soy salvo. Por nada más. Pobre gusano sacado de la basura. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. ¿Quieren saber quién era Juan? Eres aquel Elías. Pero ¿cómo si Elías ya vino y murió? O sea, perdón, se lo llevó el Señor. Sí, pero dice el Señor, pero más que Elías. Este tiene el espíritu de Elías, es el mismo Elías. No es que sea la misma persona. El Señor está hablando de que iba a tener el mismo carácter de Elías. La misma fuerza, el mismo ímpetu que Elías. Si no sabe quién es Elías, bueno, tome la Biblia, búsquelo por favor. Y luego el Señor entonces empieza a hablar acerca de estos hombres que tocaban en la plaza. Decía, bueno, les tocamos y ustedes no bailaron, pero también les dijimos palabras tristes y tampoco lloraron. Ustedes andan como el viento, así van para allá y para acá. Vino Juan el Bautista
que no comía nada de lo que comen ustedes y tampoco se vestía igual, entonces demonios tiene. Ahora vengo yo, dice el Señor, y porque como con los cobradores de impuestos y con pecadores, entonces dicen, es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no hay cómo darles el gusto. Sin embargo, el Señor dice acá, la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, vale decir que aquellos que seguían a Cristo, sus vidas eran transformadas, no eran los mismos. Si robaban, ya no robaban más. Si mentían, ya no procuraban nunca mentir. Si eran adúlteros, dejaban el adulterio. Si eran codiciosos, dejaban de codiciar. Eso es lo que el Señor está hablando. La sabiduría es justificada por sus hijos. Vale decir que el Señor está diciendo, yo estoy aquí, yo soy el Mesías, transformo la vida de las personas, y aquí están. Aquí están los que están transformados por mí. Y el mundo debería reconocer, ¿cierto?, a Cristo de la misma forma por las vidas transformadas nuestras, de aquellos que somos cristianos, que procuramos publicar y hablar de Cristo. Eso es lo que transforma el mundo, la palabra de Cristo. Las acciones nuestras, pero basadas en la palabra de Cristo. Y luego el Señor entonces habla acerca de lo terrible que es, que ya lo dije anteriormente, ser testigo de estas cosas, saber de estas cosas y no creerlas, pues el castigo va a ser más tolerable para Sodoma que para tu vida, amigo mío, amiga mía. Va a ser más tolerable el castigo para ellos, porque no tuvieron este testimonio que tú estás escuchando hoy día. Y tal vez has escuchado varias de las predicaciones que tenemos por YouTube de diferentes predicadores, y otros tal vez de otros familiares, otros que te han hablado tal vez, y tienen mayor testimonio que Sodoma y que Gomorra. Y el castigo para ellos será más tolerable que para ti, porque tú has escuchado del Mesías, has escuchado del Todopoderoso que vino a morir por nuestros pecados. Por eso el Señor una vez más te invita, como termina este capítulo, ¿cierto? Venid a mí, todos los que estáis, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él hace descansar verdaderamente, no filosofías, doctrinas y huecas sutilezas de falsos maestros, de falsas personas que se creen algo y no son nada delante del Señor Jesucristo, no son absolutamente nada, y convencen a las pobres almas inocentes a que crean en ellos y van rumbo al infierno. Anda donde Cristo, solo Él te dará el verdadero descanso, la verdadera paz que tu alma necesita a causa de tu pecado, por la mugre que hay en el corazón nuestro. El pecado será limpiado porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El justo murió por nosotros los injustos. Así que arrepiéntete y cree en la obra redentora de Cristo, hecha una vez y para siempre. Les invito a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra que nos habla de aquel que es sin igual, del Todopoderoso Cristo, el ungido tuyo, el Mesías prometido, quien lo demostró claramente, abiertamente y con toda solidez, que no hay nadie como Él, que hizo a los mudos hablar, a los cojos saltar, a los paralíticos moverse, correr, a los leprosos limpiar, a los muertos resucitar, nadie como el Señor Jesús. Oh Padre, te rogamos por misericordia sobre aquellos que están escuchando o que escucharán este y otros mensajes de tu palabra, Padre, de la predicación del Evangelio. Misericordia para ellos te rogamos, para que tú quebrantes ese corazón que vaga en la ignorancia, en la incredulidad,
basado en sus propios razonamientos, y dice tu palabra que en sus razonamientos se hicieron necios. Ten misericordia para nuestros familiares, para nuestros amigos incrédulos. Te rogamos misericordia, Padre, para ellos, que se refugien en Cristo, es lo que te rogamos. Padre Celestial, quebranta sus corazones como un día quebrantaste el nuestro. Quebranta sus vidas como un día tú quebrantaste las nuestras. Y arrepentidos, tú nos aceptaste, Padre, nos recibiste a través de la obra redentora hecha por Cristo, habiendo muerto y resucitado al tercer día. Gracias, Padre, te damos, nos encomendamos a ti, confiamos en el poder de tu santa palabra. Agradecidos estamos y quedamos delante de ti, Padre, ahora también al despedirnos, que tú nos acompañes, nos bendigas, nos guardes a cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Amén.